Buenas tardes compañeros y profesora. Voy a presentar el video acerca del análisis de los modelos de lectura y la revisión sobre el video de lectura de acogida realizado por Gustavo Martín Garza. Este video se realiza para el curso Lectores Autónomos del programa de Ciencia de la Información y Documentación de Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Para dar paso al primer aspecto vamos a revisar los tres modelos teóricos. El primer modelo es el establecido por Louis Michel Rosenblatt. Es un modelo teórico transaccional en el cual se habla que existe una relación que se experimenta entre el lector, el texto y el contexto en una transacción que constituye el significado, donde se menciona que el lector y el texto son dos elementos mutuamente dependientes, pero que sin embargo ellos presentan una relación de interdependencia y que de esta relación de interdependencia es que surge el sentido de la lectura. Hay un concepto muy importante que maneja Michel Rosenblatt, que es el reservorio de las experiencias, donde se habla que cada lector trae consigo unos conocimientos y unas experiencias, que estas son adquiridas, aprendidas de orden personal y durante toda la vida, que estas experiencias pueden ser de carácter social, de carácter personal, y que estas experiencias contribuyen a que haya una construcción del significado, es decir, que lo que cada uno haya leído, lo que cada uno haya vivido o haya aprendido o haya experimentado en la vida, será un aporte para la interpretación que haga de la lectura a partir de la experiencia. Y que esto es lo que entonces hablábamos, se llama el reservorio de las experiencias lingüísticas. De igual manera, que hay una relación entre el lector y el texto donde ocurre una predominancia estética y que es la postura que tiene el lector frente al tipo de lectura, que es algo que a él le llame la atención, que es algo que para él es importante y que puede ser un componente motivacional en este proceso de lectura. Como segundo modelo tenemos el modelo de Umberto Eco. Es un modelo que lo podemos denominar el lector de modelo, estableciéndose bajo un enfoque de hipótesis interpretativa, en el que podemos hablar que el lector puede interpretar el texto de manera análoga a la que, o de manera diferente a la que el autor que lo generó. Es decir, cada lector lo interpretará independiente. Puede que el autor del texto haya estado pensando en una cosa, pero el lector lo puede interpretar de otra manera. Habla de que Humberto Eco nos habla de que el autor y el lector son modelos que tienen unas estrategias textuales, que cuando el autor está construyendo el texto, él se imagina a su lector, y que de igual manera, viceversa, cuando el lector está accediendo al texto, se imagina el autor. Sin embargo, pues se menciona también que la hipótesis más segura es la que el lector hace del autor, que existen unas percepciones estéticas y que es el primer vínculo que existe entre el lector y el texto y que es lo que le llama la atención al lector, que hay una interpretación infinita, que es la capacidad de interpretar y de producir un código que hace el lector, y que de igual manera la relación entre autor y lector modelo se entenderán como tipos de estrategia textual, que hay dos tipos de textos, unos textos cerrados y unos textos abiertos, que los textos cerrados son los textos que son construidos por los autores, pero donde hay un target específico, es decir, el autor construye un libro pensando en una población a la que va dirigido ese libro. Sin embargo, menciona algo, y es que al final termina siendo un texto más abierto, que un cerrado. Y que hay otro segundo tipo de texto, que es el que denominamos abierto, donde dice que no existe un límite marcado de activación y cooperación del lector y que son abiertos para la interpretación. También se menciona que el texto tiene elementos no dichos y
que gracias a estos es que el lector puede participar, puede imaginarse y puede hacer las ideas. Que todo texto, todo mensaje tiene una competencia gramatical, que existen ciertos textos para ciertos lectores con ciertos conocimientos y experiencias. Entonces, así que la interpretación del lector puede llegar a ser infinita por, por los conocimientos o las experiencias que ellos tengan. Se habla también de un concepto que es el de cooperación textual, la cual debe entenderse como la actualización y las intenciones que el enunciado contiene virtualmente. La cooperación textual es un fenómeno que se realiza entre dos estrategias que pueden ser llamadas discursivas, donde no hay unas estrategias individuales. Este tipo de cooperación hace referencia a la capacidad de vincular estrategias para poder hacer el texto lo menos diferente posible, y que hay varias maneras de poder interpretar el texto. Por ejemplo, identificar de qué se trata, tomar un código y volverlo a interpretar. Bueno, como tercer modelo tenemos Estanislao Zuleta, y es el modelo de construcción de códigos. Es el proceso de comprender y darle significado a la información. ¿Qué trata? Que no existe un código común entre el escritor y el lector de un libro. El texto produce su código por las relaciones de los signos. Que el código del texto se va adquiriendo a medida que va transcurriendo la lectura, y que a veces no hay un concepto anticipado del mismo, sino de lo que se va representando de él. Que la lectura puede ser superficial y por lo tanto a veces puede no entenderse. Menciona que la buena lectura es una sucesión de eventos, que una conlleva a la otra, y un buen lector debe llevar a trabajar a la lectura, que lleva un código de interpretación. Porque es importante aclarar también aquí que ningún autor es dueño de sus textos. Cada persona al final tiene una manera de interpretar, es decir, que el autor construye su texto, pero sin embargo cada lector decide qué es lo que quiere, qué fue lo que le deja y cómo fue que lo interpretó. Bueno, el segundo punto que habíamos planteado es la revisión del video. Es la revisión del video de Gustavo Martín Garzo, la lectura de acogida. Este es un video que llama la atención, es un discurso que hace Martín Garzo y habla sobre la importancia de los cuentos, lo que le deja los cuentos a los niños y la importancia de seguir realizando la lectura al interior de las familias y a los niños. Se habla que si nosotros queremos darle importancia al niño, que si se le quiere dar altura, que si se tiene que si se quiere considerar la condición del niño, pues que le debemos dar lecturas que sea apropiado para esa condición del niño y que favorezcan su aprendizaje. Que es importante considerar que el niño le da rostro a todo, que no vive en un mundo de objetos, sino que vive en un mundo de seres animados, y menciona cómo el niño termina poniéndole ojos al árbol, a la casa, al sol, porque para él los objetos no son cosas, sino que son seres vivientes. Habla de la importancia de la literatura con la idea de redención, que es el deseo de salvar lo que nos parece más importante. De igual manera, como los cuentos le dan a los niños los recursos necesarios para poder vivir, y que la obligación de los adultos es contarles cuentos, porque a partir de los cuentos se les pueden dar recursos para que ellos puedan manejar situaciones. Entonces da un ejemplo el cuento de Hansel y Gretel, cómo a partir del dulce, que es algo que le llama la atención y que le gusta mucho a los niños, termina siendo, como les llama la atención el dulce, acceden al dulce, y el dulce termina siendo al final la bruja que está ahí, termina siendo un castigo. Entonces la manera de enseñar a los niños que a veces hay placeres gratos que pueden producirles situaciones que no son las mejores o no son favorecedores para ellos. Que es importante establecer la importancia de los cuentos, que los cuentos guardan la memoria, la sabiduría, y que son las infinitas posibilidades que se les da a los niños para la toma de decisiones. Y mi aporte es que si al final uno termina dándole a los niños esta información, y si pensamos
desde Luis Michel, es los conocimientos, las experiencias que tienen los niños y que adquieren a partir de la lectura, y que si hacemos unas buenas lecturas para ellos, pues les van a dar la posibilidad de poder entender e interpretar mejor cada vez la lectura, o de hacer ellos su propia interpretación con las experiencias y los conocimientos dados. Muchísimas gracias y que sea un buen día.